Buenos días, que el Señor les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Soy el pastor David Lamadrid de la Iglesia Bautista en Chanten Hills. Estamos en estos momentos preparándonos para dar el mensaje de la palabra de Dios de este domingo por medio del internet ahora, ya que los templos hoy en día por orden gubernamental están cerrados, pero la iglesia no está cerrada. El mensaje de hoy es bien importante para cada uno de nosotros en estos momentos que estamos pasando tan difíciles. Escuchen la palabra de Dios y les invitamos para que estén siempre conectándose, para que ustedes, sus familiares y también sus amigos puedan escuchar la palabra de Dios. El tema de hoy se llama señales antes del fin. Ese es el tema de hoy, señales antes del fin. Y quiero invitar a que abran sus Biblias, los que tienen ahí su Biblia a la mano, ábranla en el libro de Marcos, capítulo 13, y voy a leer esta parte de la Escritura para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir hoy en su palabra. Y mi oración es que este mensaje pueda llegar a cada uno de los corazones que están ahorita afligidos, que están necesitados, que han entrado quizás en pánico, y que todo esto sea de gran bendición. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere al fin, este será salvo. Hoy es un día muy especial en el cual yo quiero hablar acerca de las señales que sucederán antes que venga el fin del mundo, antes de que venga Cristo por su iglesia, ya que Él nos está preparando para su venida y para llevarnos a las mansiones celestiales. La iglesia por mucho tiempo ha estado metida en sus cuatro paredes solamente, orando, predicando, pero hay un tiempo, y este es un tiempo bien importante, en el cual el mensaje de la palabra de Dios se está difundiendo en muchos lugares. Por lo tanto, hoy es un tiempo muy especial y somos privilegiados los cristianos porque tenemos esta oportunidad de ir y predicar la palabra de Dios a otros lugares, a otras personas. Ahorita estamos en nuestros hogares,
algunos están saliendo a sus trabajos, las escuelas están cerradas, algunas tiendas se ha acabado ya los alimentos. Sin embargo, el Señor en todo esto tiene un plan. Así de que es una de las cosas importantes de las cuales yo quiero hablar y llamar la atención hoy a la iglesia, pero también a aquellos amigos, a aquellas personas que nos ven por este medio. Es importante entender que el Señor tiene un plan definido en toda esta situación. Nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Y en primer lugar, hay una pregunta muy importante que los discípulos le hicieron a Jesús. Una pregunta que ellos tenían, una pregunta en la que ellos necesitaban saber y descansar de lo que el Señor iba a hacer, ya que ellos andaban con Él ya por casi 3 años, estaban con Él, habían visto muchas cosas importantes, algunos milagros, cuando el Señor sanaba personas, cuando liberaba endemoniados, cuando le dio de comer a las 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños, cuando sanó y levantó a Lázaro y también a la hija de Jairo. Entonces, una pregunta muy importante que los discípulos necesitaban saber era ¿cuándo serán estas cosas del fin del mundo? Porque ellos habían escuchado que Jesús iba a derribar el templo se iba a derribar, pero los discípulos no entendían. Ellos pensaban que estaba hablando del templo físico. Sin embargo, el Señor estaba hablando de su templo, no estaba hablando de la construcción, y Él les decía que no iba a quedar piedra sobre piedra, pero estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de la muerte. Sin embargo, los discípulos no lo podían entender y por eso le hacen la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas, Señor? ¿Cuándo serán? Dinos, por favor. Estaban ellos desesperados, así como nosotros también tenemos muchas preguntas que a veces no recibimos una respuesta, pero debemos de orar al Señor y también preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros con esto que está sucediendo? Y también la otra pregunta: ¿qué señal habrá cuando se cumplan? ¿Qué señales? ¿Cuáles serán las señales, Señor? Entonces ellos querían saber las señales, querían que el Señor les adelantara algo de lo que iba a pasar, que les diera alguna señal cuándo se iban a cumplir estas cosas. Entonces, una parte de sus discípulos estaban muy preocupados. No eran todos los discípulos, era solamente Pedro, era Jacobo también, era también Andrés, pero no eran todos, y Juan. Entonces ellos estaban preocupados, ya que ellos eran sus discípulos más allegados, por lo cual ellos estaban preocupados por estas señales y querían saber las señales. Entonces eran los que estaban más cerca del Señor, y así sucede también en el ministerio, ¿verdad? Muchas veces hay gente que está muy allegada a la iglesia, que está muy preocupada por la iglesia, para orar, para apoyar de muchas maneras. Entonces ellos también eran este tipo de líderes que estaban preocupados por estas situaciones, por lo cual el Señor también estaba para darles una respuesta. Ahora, así sucede también hoy en el mundo entero. La gran pregunta que nos hacemos: ¿cuándo vendrá Cristo por su iglesia? ¿Qué pasará con este virus que está infectando muchas vidas? ¿Cuándo descubrirán la vacuna? El mundo necesita esperanza, y es lo que podemos encontrar solo en Cristo, pues en Él estamos seguros, solamente en Él. Aunque se dicen las noticias que ya en algunos países ya encontraron la vacuna, y la pregunta es: ¿cuándo llega a Estados Unidos? ¿Cuándo llega a México? ¿Cuándo llega a los otros países? ¿Cuándo se empieza
aplicar. Hay países como Nigeria que allí no ha llegado este virus. Es una población muy pobre. Sin embargo, ellos están orando por todo el mundo y pusieron un mapa grande en sus salones de clases, en las iglesias, y los niños y los adultos ponen sus manos orando por cada continente, por cada país, para que Dios acabe con este virus. Ellos tienen una gran fe por la cual están en oración. Y asimismo, la iglesia hoy en día debe de estar ocupada orando para que el Señor cambie nuestras vidas, para que el Señor perdone nuestros pecados y sobre todo estar orando los unos por los otros, reconciliándonos con nuestros familiares, porque sabemos que todos los que estamos en este mundo un día vamos a partir de él. Y ahorita mucha gente está en pánico, ha entrado en pánico. Mucha gente van a las tiendas y se quieren llevar todo lo que existe allí. Sin embargo, sí debemos de estar preparándonos en esta situación, pero también debemos de estar ocupados orando y leyendo su palabra y tratando de llevarnos mejor y reconciliarnos con nuestros familiares, con nuestras amistades, para que podamos vivir en paz. Este es un plan de Dios. Ahora, en segundo lugar, Jesús da una respuesta firme y profética a sus discípulos. El Señor siempre daba una respuesta. A algunas personas no les gustaban sus respuestas, pero el Señor en esta ocasión da una respuesta bien firme y además profética para sus discípulos. Y les dice: mirad que nadie los engañe. Tengan mucho cuidado. Ellos eran discípulos apegados a Él. Habían comido con Él, habían dormido juntos, habían caminado por estos años, habían aprendido tanto. Y el Señor los conocía y sabía también que ellos eran débiles, que tenían sus debilidades y que podían ser engañados. Por eso les recalca y les dice: mirad que nadie los engañe. Y asimismo también, querido amigo, esta respuesta es para ti. Tengan cuidado de que nadie los engañe con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, porque vendrán muchos, dice Jesús, en mi nombre y engañarán a muchos. O sea que en esos tiempos iban a llegar muchas personas diciendo: yo soy el Cristo, a mí síganme, a mí escúchenme. Y quizás van a hablar así como Él, van a usar el mismo lenguaje, quizás van a usar las mismas palabras, la misma doctrina de amor, de piedad, y quizás van a hacer muchas sanidades. Pero el Señor les dice: tengan mucho cuidado, porque van a venir muchos y van a, en mi nombre, y van a decir: yo soy el Cristo, yo soy Él, síganme a mí. Y entonces a muchos van a engañar. Así de que por lo tanto, lean ustedes la palabra de Dios, mediten en ella, guarden la palabra de Dios, estudienla a fondo, porque van a venir muchas de estas personas. Y hoy en estos días, más que todo, muchos van a venir y van a querer dar una solución a este virus, a la crisis mundial. Van a querer dar alguna solución y se van a vestir como ovejas, pero solamente van a ser lobos vestidos con piel de ovejas. Otra de las cosas importantes: oiréis de guerras y rumores de guerras. No se turben, no se preocupen. Entonces, desde los tiempos de Jesús hubo muchas guerras, principalmente en ese tiempo el Imperio Romano estaba acaparando todas las tierras, estaba yendo hacia adelante, venciendo a todas las ciudades pequeñas. Su ejército era muy fuerte, era muy poderoso, tenía muy buenas estrategias y estaban ellos haciendo guerras contra los pueblos más débiles. Vencían. Ellos querían acaparar todo el mundo, hacerse dueños de todo el mundo. Ese era su afán. Por eso el Señor les dijo: oirás de guerras y rumores de guerras.
pero no se preocupen. El Señor manda una respuesta y les dice, no se preocupen, no se turben, no se turben, tengan cuidado. También en Juan, también nos habla y dice, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor da una solución a nuestros problemas y dice, en este tipo de problemas, en estas crisis, tengan confianza en mí. Yo estoy con ustedes. Ahora el Señor les recalca y les dice también, es necesario que estas cosas suceden, pero no se preocupen, no es el fin todavía. Y eso se los estaba diciendo a sus discípulos hace casi 2000 años y también lo dice hoy a nuestra iglesia. Iglesia, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Es necesario que esto suceda, pero no es el fin todavía. Tengan confianza en mí. Y también dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y hoy en día ha habido muchas guerras a través de los años. Ha habido guerras en el Medio Oriente, ha habido guerras en esos países pequeños, grandes, en China. Ha habido tantas guerras, tantas naciones que se han levantado porque cada país, cada nación quiere tener el poder del dinero, el poder del petróleo, el poder en armas. Entonces, todo esto, estas naciones que se van a levantar unas contra otras, reino contra reino, todo esto ya está escrito y el Señor nos lo viene diciendo a través de los años. Habrá también terremotos, habrá hambres y alborotos. Hoy en día hemos visto tantos terremotos en Estados Unidos, en Oriente, en México, y estos terremotos han cobrado muchas vidas. Ha habido también hambres. ¿Cuántos países hoy en día los niños, las personas adultas se están muriendo de hambre porque no tienen víveres? Entonces todo esto ha sucedido y todo esto conducirá a alboroto. La gente se va a levantar. En Venezuela ha habido tanta hambre, en Honduras, en varios países en estos tiempos están sufriendo de hambre. Entonces todas estas señales que el Señor dice en su palabra se han estado cumpliendo. Pero también el Señor dice que esto será solamente principio de dolores, donde la gente va a estar sufriendo antes de que Él venga por su iglesia. También dice que nos van a entregar a concilios y los azotarán por causa de mí. En los primeros años del cristianismo hubo muchos cristianos que fueron azotados, metidos a las cárceles, muertos, pero ellos salían de la cárcel cuando los que quedaban vivos y seguían predicando la palabra de Dios, y los volvían a azotar y seguían predicando la palabra de Dios. Entonces, hoy en estos días también a los cristianos los van a meter a las cárceles, los van a azotar, les van a prohibir que prediquen la palabra. Hoy se ha dicho que cierren los templos, que los templos estén cerrados por orden del gobierno. Pero una de las cosas que no nos pueden prohibir es que cerramos nuestra boca para predicar la palabra, para hablar la palabra de Dios. Y hay muchas personas que se están reuniendo en casas con sus vecinos para orar, para tener algún estudio bíblico. Eso es algo muy importante en estos tiempos. Nos pueden prohibir, como dije hace un momento, cerrar los templos, pero no cerrar nuestras bocas para predicar la palabra de Dios. Este discurso de Jesús en el Monte de los Olivos contiene repetidas advertencias de que cuando se acerque el fin, sus seguidores deben de estar constantemente alertas ante el peligro del engaño religioso. Cristo les advierte que miren, es decir, que tengan cuidado y que velen. Esto es, que se mantengan vigilantes.
Esta advertencia indica que será notable la abundancia de enseñanzas no bíblicas en la iglesia. El creyente, con mayor razón que nunca, debe conocer y ajustarse solamente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo y nos es útil para enseñarnos, para corregirnos, por lo cual debemos de estudiarla y no debemos de aceptar ninguna enseñanza que no sea bíblica. En tercer lugar, el evangelio será predicado en todas las naciones. El versículo 10 de Marcos capítulo 13 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Es necesario que este evangelio sea predicado. Entonces, esta es la nación, la señal más cercana a la venida de Cristo. Es una gran señal que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, y todo el mundo sabrá que hay salvación en Cristo, porque eso es lo más importante en la palabra de Dios, que todo el mundo conozca la salvación en Cristo Jesús. El Espíritu Santo hablará por ti y dirá lo que tienes que decir. Tú no te preocupes cuando hables la palabra de Dios. A veces nos preocupamos y decimos, ¿qué vamos a decir? Pero el Espíritu Santo hablará por ti. Tú lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y hablar a las personas, y el Espíritu Santo se encargará de decir lo que tienes que decir. Así de que el Espíritu Santo va a hacer tu trabajo. Tú tienes que hacer tu trabajo, tu ministerio, y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer el tuyo. Querida iglesia, prediquemos la palabra, hablemoslo por medio de estos medios, por medio del Face, por medio de mensajes de texto. Hablemosle a la persona por medio de llamadas telefónicas. Hablemos a las personas del evangelio, de que en Cristo hay salvación. Y también dice la palabra que se entregarán unos a otros y se matarán los hijos a los padres. Y esta señal está ocurriendo ya en nuestros días. Ha ocurrido ya, ¿verdad? Hay muchos padres que matan a los hijos, hijos que matan a los padres. Hay mucha violencia familiar en la cual debemos nosotros de ver esta señal y tener mucho cuidado de que las señales se están cumpliendo. Y la otra cosa importante también es que serán aborrecidos por causa de mi nombre. Todo aquel cristiano que quiere vivir tranquilamente, que no tener ningún problema, entonces no predique la palabra de Dios. Pero al predicar la palabra, al hablar de Cristo, tú vas a ser aborrecido por la causa de Cristo, porque Satanás no está contento y él sabe que le queda muy poco tiempo, y por eso él está haciendo todos estos estragos en las familias, en las iglesias, está metiendo falsas doctrinas, y lo cual nosotros debemos de estar teniendo mucho cuidado, y sobre todo saber que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Hoy está por cumplirse esta profecía, ya que el evangelio se está predicando en muchos rincones de la tierra por medio del internet, y muchas personas estarán siendo alcanzadas para la salvación. La Biblia se ha estado traduciendo a muchos idiomas, a muchos dialectos, y sobre todo por este medio del internet, quizás los misioneros no pueden llegar hasta a los lugares más recónditos donde no han escuchado la palabra, pero por medio del internet se está permitiendo llegar a esos lugares, y mucha gente está escuchando la palabra de Dios en su propio idioma, en su propia lengua, en su propio dialecto. Las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo, por lo que debemos como iglesia estar preparados, predicando la salvación por medio de Cristo, cuidar nuestra vida espiritual, orando y leyendo la palabra, y mantenernos sin mancha delante de Dios. En estos momentos yo te invito a que busques a Dios
querido hermano y querido amigo. Tú que escuchas por este medio, entrégate a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados por medio de una oración y dile: Señor, sé que soy pecador y que moriste por mí. Me arrepiento de todos mis pecados y te invito a que vengas a vivir a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, si tú te has arrepentido y le has pedido a Dios perdón por todos tus pecados y lo has invitado a vivir a tu vida, créemelo que el Señor ha venido a tu corazón, y créemelo que el Señor ha venido a ti y que Él te ha salvado y que Él te va a ayudar a seguir adelante y te va a dar la confianza. Así de que, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, estamos delante de ti en estos momentos, poniendo, Señor, en tus manos cada una de las personas que están escuchando esta predicación. Yo te pido, Señor, por los que te han aceptado en el corazón, que tú, Señor, los salves y que tú los ayudes a continuar en la vida cristiana y a crecer. Y también te pido por cada petición de mis hermanos, cada petición que ahorita ellos están levantando su mano y la están poniendo en ti. Contéstala conforme sea tu santa y divina voluntad y ayúdanos para seguir adelante predicando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.